Hola, buenas tardes. Hola, hola, Oscar Andrés, ¿Cómo ¿cómo están? estás? Muy bien, Bien, aquí ¿y usted? entrando a toda carrera al aeropuerto para alcanzar a estar en sala, pero ya estoy acá. ¿Cómo vamos? Ana Lilia, ¿cómo estás? Beatriz, Esteban, Joita, ¿cómo Hola, vamos? Toyita, a todos. ¿Cómo Hola, vamos? buenas tardes, compañeros. Qué rico verte por acá, Joa, ¿cómo estás? Aquí rumbo a la casa, bien, estoy caminando por la avenida, pero ya estoy por llegar, pero ya estoy acá conectada. Qué rico, mi amor, muchas gracias. Qué rico, súper. ¿Y tú dónde estás, Toya? Ahorita en el aeropuerto de Pereira. Es que tenía que llegar hoy a Bogotá. Entonces me vine rápido para estar acá y salir a las 9 de la noche, pero estar como donde me pudiera sentar a conectarme bien. Ah, vas para Bogotá desde Pereira. Ah, y Sí, entonces te fuiste temprano para poder estar me acá. vine a las 3 a Pereira para estar acá, alcanzar a No, chequear, subir y instalarme aquí en la sala y luego aquí ya eso es salgo a las tremendo 9:50. compromiso. Ay, qué tal que no. ¿Qué tal con la 10 y todo? ¿Qué tal que no? ¿Qué talito que no? Ana Lilia, ¿tú cómo vas? Hola, hola, ¿Cómo hola, hola. estás? Hola, mi amor. ¿Cómo? Bien, gracias. Bien, 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 muchas gracias. Con mucho Ah, calor bueno. en esta ciudad, pero Ah, bien. sí. Ah, bueno, qué rico que estás acá. Muy chévere. Sí, un gusto. Tan linda, gracias. ¿Y tú, Andresito, cómo vas? Bien, profe, bien. ¿Cómo te Ocupadito fue por el estos días, lunes? pero bien. ¿Sí? ¿Y el lunes Sí, sí, cómo te menos fue mal. allá en tu Bien, entrevista? ¿Bien? bien. Fue una prueba de esas de conocimiento. Sí, Te ponen a hacer como un informe en una hora, pero, sí. pero entonces espero que me haya ido bien. Vamos a ver qué tal. Seguro que sí, seguro que sí, qué rico, ojalá, mi amor. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por permitirme una vez más estar aquí. No, ¿qué tal? Es un gusto enorme que estés acá, mi amor. Muchas gracias. Qué rico, qué rico, qué rico. No, el gusto es mío. Siempre de escucharles hablar, Tan bello, analizar. tan bello. ¿A quién estamos esperando? Estamos esperando a Héctor Fabio. Señor Fabio, ¿no? ¿Cómo, amor? Falta Héctor Fabio. Sí, 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 sí. Liliana está entrando. Hola Lili, ¿cómo estás? Héctor Fabio está entrando. Hola Ospi, Ay, ¿cómo ¿llegaste? están? ¿Cómo ¿Llegaste ya les a la va? casa? Bien, amor. Sí, Así ya. Ah, ¿cómo bueno. les va? Esteban, Ana Lilia, Beatriz, Toya, Joana, Hola. Oscar ¿cómo Andrés, van? Valeria, Valeria, perdón, Valeria. Bueno, con y perspectiva también de creo que género. Andrés Felipe está también por acá. No, Sí, Oscar un saludo. Andrés. Oscar Oscar Andrés, Andrés está, mi Así Oscar amor. es. Andrés Cardona, parece que sí, Exacto. Sí, acá está, mi también. amor. Sí, profe, Ah, buenas tardes. bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos más Muy de Oscar bien. Felipe. Andrés Felipe, ¿lo seguimos llamando o O, qué? o Andrés Esteban, no, pues lo que sea. Andrés Les Esteban. cambias el nombre a Beatriz Elena. Háblale a Beatriz Elena. A ver cómo le ha ido. Oye, Lili iba a entrar, estaba entrando y se le cayó. Me acaba de decir que tiene problemas con el computador. Sí, Esperemos que logre entrar. sí, sí, sí. Martica, ¿cómo estás? Hola, Toyita.
Hola Beatriz, Esteban. En medio de todo ese montón de Hola, correos no Martica. encontraba el enlace. Hola Marta. Ay, qué impresión. Pero bueno, hola Joa, Valeria. Andresito, me imagino que está por acá, ¿no? Sí, Héctor ahí Fabio, está. Hola, tardes. profe, sí, por Lilia. acá estoy. Acá está Andresito. Andresito, feliz cumpleaños reque tarde. Pero como Tranquila, todavía estás en profe. el mes de mayo, sé feliz en el mes de mayo, tranquilo. Así Celebra todo es. el mes. Como Sí. toda la madre que eres tú. Eso está Sí, muy él celebra bien. todo el mes. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, hola, profe Toya. Hola, profe Marta, profe Hola, Carlos Esteban, Fernando. Beatriz, Héctor, Valeria, Joana, Lilian, Hola. Mosquitar. ¿Qué más, Fer? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿No? Pues yo pensaría que solo falta porque Chris dijo que venía, pero que después de que saliera de una cita médica no sabe si se demoraba. Patty que no puede regresar porque ahora sí le pusieron su ensayo de su coro a la misma hora. Empezaba antes a las 7 y ahora es a las 5, o sea, pues ya no puede. Está muy contenta cantando, eso está muy bien. Bueno, El hijo de Patty es músico, es pianista. Bueno, los dos hijos de hecho son músicos, pero uno es pianista, el que vive en Colombia. Y le dio por armar un coro de un grupo. Y entonces, entre esos está su mamá, Patty se metió al coro y los tiene cantando con partitura y con todo así, toda pinchada. Pero pero buenísimo. Buenísimo. espectacular. Yo sí creo que muy lindo, porque ella hasta diciembre estaba en Cinde y se quedó sin trabajo. Y pues yo dije, uy, va a ser súper duro, porque es que en este momento de la vida, si uno no tiene que hacer, es complicado. Y, pero no, encontró Ya como encontró. ese Buenísimo. espacio y está feliz Buenísimo. aprendiendo, Yo estudiando también, partitura y todo. Ah, ¿tú yo, también cantas y encantas? yo también cambiaría el trabajo por un coro. Yo también, feliz. Más entretenido. Pero yo no creo que me dejen entrar a un coro de esos. Yo no sé leer ni una berraca nota, pues que me van a dejar entrar a un coro. Uno se hace el que lee El que lee, se y hace. ahí le coge al vecino el Ay, tono como y los que hágale. simulan que hablan inglés y leen la traducción que otro les hizo, tal cual. Ah, maravilla. Yo no No, sé, yo eso ahorita pensaría que podemos. con Ajá, las gafas de Google se puede leer la partitura. ¿sí? Entonces estoy hecha, Sí, sí, estoy sí, hecha. tú la pones y le dices sí, la, do, despacio, pare, suba, siga, baje. Una maravilla. Eso sería maravilloso. Esteban, tienes tiempo libre, qué maravilla. Ah, ¿Cómo que todavía no tienes internet en el apartamento, yo? Pero ¿y entonces? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Apenas lo pone, Ay, no, no. Ah, pero lo ya te está, es lo van que a no no, había pagar. es que logrado por lo que veo lo está pagando a cuotas el porque se bien. le oye esa Porque es que raticos. habla así, habla cuotas. Yo Habla raticos. estoy pagando mi Eso es que lo internet. está pagando por cuotas. Totales, No, es que la Joa se nos independizó. Eso está muy bien. Entonces está en su nuevo apartamento instalándose, pero todavía no tiene internet, pero eso es una maravilla en su vida, me encanta. Pues felicitaciones, Joa. Qué Sí, rico. ya le va a tocar invitarnos la próxima vez que nos vea. Claro, Entonces, le claro. queda de gracias, partida. gracias, gracias. Linda, sí, Bienvenido. súper, súper chévere, súper chévere. Yo diría a este Villan que empecemos, porque yo creo que ya Lili no sabemos si entre, porque si no le está funcionando el internet, pues no va a poder entrar. Pues Chris parece que llegará en el momento que llegue, pero pues no sabemos a qué hora va a ser. Las citas en Bogotá son como un poquito poco, es difícil predecir eso. Yo digo que empecemos, Esteban.
Bueno, Sí. entonces empecemos. Pues habíamos quedado la vez pasada que hoy nos íbamos a adentrar en ese mundo bellísimo de la entrevista, porque yo sí creo, pues no sé cómo fue la experiencia de ustedes con el texto, pero por lo menos la mía se movía en distintos planos, Ujú. porque es muy bella, es muy poética, me parece a mí, porque es una entrevista hablada con el corazón y deja entrever todos los matices de lo que es, de lo que significa una persona para otra existencia. Y entonces donde uno pues la lee en primera persona, uno lee al otro en primera persona. Ujú. Poco es una extrañeza ahí muy interesante que es, no es quién es el otro, sino quién es el otro para mí, cómo lo viví, cómo lo vivo, cómo lo siento. Y entonces por eso me parece muy lindo el escrito. Y yo la vez pasada también pues anticipaba otra parte de la experiencia que es la de David y Dana, la de David Arturo y Dana, que también me parece muy, muy linda porque ellos un poco se dejan atrapar. Yo cuando lo leía pensaba en todas las preguntas que se les quedaron allá, que no se atrevieron a hacerlas, Hacer. que, que, que se contuvieron. De pronto por ahí Dana nos deja ver un intersticio por donde ella logró meterse para, para contar también de su asombro y de lo que ella estaba viviendo en ese encuentro. Entonces uno lo primero que ve es el comienzo del título, aprender a volar, Mm. aprender a volar. Y yo pensaba cuando leía ese título y la experiencia que hemos vivido nosotros en este seminario, eh, y yo decía, ¿qué es eso, no? O sea, es como aprender a volar, es aprender a volar y aprender a volar de la mano de Cami. Eh, aprender a volar eh, al lado de otras personas que amamos tremendamente la vida de Cami, su existencia misma y bueno, y sus enseñanzas a las que nos hemos ido adentrando y nos hemos ido metiendo poco a poco en este ejercicio. Hay otras personas que ya lo habían vivido desde un comienzo, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de investigar con ella, leer con ella, ir al campo con ella, tomarse un trago con ella, cantar una canción con ella, etcétera. Mm, pero muchos otros, pues tenemos otro tipo de experiencias. Bueno, pero entonces, pues no voy a parar acá con tres frasecitas que aparecen allí que me parecen muy bellas. em, y luego, pues empezamos a lo que vinimos, que es el diálogo que vamos a hacer con eso que nos impacta y que nos llega al fondo de nuestro corazón y de nuestro entendimiento a propósito de estas entrevistas. Tres frases que tomé de cada uno de los entrevistados. Eh, el discípulo supera al maestro. Mm. Y yo decía, oye, sí, ¿no? Lo que decía Rosa, eh, una profesora tan avesada, a veces que los estudiantes la veían un poco fuerte y exigente y tal, pero con esa profundidad con la que desarrollaba estas clases, eh, bueno, y llegar a reconocer lo que todo maestro quiere reconocer en la vida, y es que sus estudiantes lo superan, y lo superan con creces, como ella misma lo expresa allí. Una segunda frase es la de la de Tere con esa historia vital tan bella de ser
acompañante, eh, colega, profesora de Cami. Eh, y la frase que ella nos regala es precisamente la que utilizaba Cami, salir adelante. Eh, y cómo nos muestra esas distintas facetas de lo que es el salir adelante, desde lo más cotidiano y sencillo como ese ejemplo que pone de la mamá que le dice al hijo, hasta significar el sentido de la partida. El salir adelante también es saber partir y saber dar ese paso. Y la tercera frase es, mejor dicho, sacada del estadio. Es la de Gergen, la belleza de un alma. Mm, sí, eso sí, increíble. Es como llegar a esa síntesis, a esa supersíntesis del encuentro con una persona tan delicada, de una sonrisa tan bella, de una mirada tan clara, de una solidaridad que expresaba con todo su cuerpo, de esa empatía, de ese deseo de conocer y de hacer de ese conocimiento algo valioso, bueno, bondadoso, transformador, pero también de cómo trascender el conocimiento. Y la remata este hombre con esa frase, en síntesis, la belleza de un alma, Sí, me para parece. referirse a Cami. Me parece súper bello y que además lo comparto plenamente. Entonces quería compartir estas tres frasecitas y bueno, y que abramos entonces la conversación para que nos vayamos alimentando de esta semblanza que hacen estos tres profes de Cami. Entonces, como siempre, pues quienes deseen participar, eh, ¿Toya pidió la palabra o estaba? Sí, Sí, es Toya. Dale, sí, sí, Toya. sí. No, como en el mismo sentido de lo que estaba planteando Esteban, cuando yo leía las entrevistas y cuando tuve la oportunidad de reunirme, bueno, pues con Tere hablé mucho, con Rosita. Rosita, cuando Cami murió, nos invitó a Angie y a mí a conversar y ella decía, yo fui su terapeuta y yo creo que ustedes merecen saber cosas de Cami que quizás ustedes no las sepan y son de una profundidad muy grande ya, ¿no? En estos diálogos y en estas entrevistas, en lo escrito y en lo dialogado, a mí hay algo que me parece absolutamente lindo y es el reconocimiento a eso, a la belleza del alma de Cami de todos, porque es muy fuerte. Pero la manera como Cami fue apropiando y fue poniendo en debate y haciendo suyo o construyendo un discurso propio en torno al construccionismo social. A mí eso me impresiona, ¿no? Y ahora que la leo otra vez digo, qué raquita, ¿cómo le hizo esto, no? Y Gergen lo sintetiza de una manera maravillosa, me parece a mí, cuando él dice, es que hay algunas cosas, creo que él dice así, yo no alcancé a decirle acá mis cosas que le tenía que decir. Y las cosas que yo le tenía que decir es lo que ella me enseñó a mí. Y cuando él trata o cuando yo leo, me parece que él sintetiza como en tres cosas que él siente que Cami fue más allá que su pensamiento y que el pensamiento del socioconstruccionismo, ¿no? Cuando dice, lo primero es que en el socioconstruccionismo nosotros nos hemos dedicado a deconstruir todos los lenguajes hegemónicos, todas las categorías universales, todos los saberes generales que tratan de dar cuenta de todo, ¿no? Pues él lo particulariza mucho en la psicología social, pero es como de una manera muy fuerte como se deconstruye todo el conocimiento que hay alrededor de eso. Pero dice, pero Cami no se quedó en la deconstrucción de las hegemonías, del pensamiento hegemónico, del pensamiento universal. Cami construyó, o sea, cómo de la deconstrucción era capaz de generar
nuevo conocimiento, generar, reconstruir, resignificar. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo decía, pero es que es cierto, Camille le sacaba pues mecha a lo que fuera, como que trataba de encontrar otras maneras, otros sentidos, otras expresiones, ¿no? De cada una de las cosas que ella hacía. Y cuando él trata de puntualizar cuál es ese conocimiento que va más allá, o que salta de la deconstrucción a la construcción de nuevas maneras de interpretar el mundo, dice, por ejemplo, Cami me enseñó a mí a mirar a los niños de otra manera. O sea, Martica lo decía la vez pasada, Gergen en toda su historia no ha trabajado nunca con niños. O sea, Gergen hacía psicología de adultos, o sea, hacía todo el análisis de la construcción social del sujeto, pero desde la vida adulta. No, ni siquiera puntualizan la vida juvenil, era la vida adulta. Y de pronto, Cami en sus diálogos con Gergen le enseña que es que un niño no es una cosita ahí que hay que tener a un lado, sino que un niño es un agente político capaz de construir el mundo. Y lo convenció, o sea, y él decía, me convenció, o sea, me hizo entender el valor de la infancia en sí misma, ¿no? Lo que los niños son capaces de hacer. Eso me pareció que fue muy bonito. Y él lo desarrolla un poquito, pero ese es un concepto que me impresiona y es como desde una práctica en ciencias sociales o como desde la investigación, Cami logra que alguien le pare bolas, que alguien, señor teórico muy fuerte, le pare bolas a la primera infancia y entienda que la primera infancia no es solo objeto de protección, no, 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 sino que hay allí una capacidad de agenciamiento político de instalar vida distinta que me parece que es maravilloso. Lo otro que me parece increíble también es lo que él señala de cómo Cami lo metió en el rollo de la investigación, acción, participación, transformación, donde él no estaba metido, ni le interesaba. O sea, a Gergen eso no le interesaba en absoluto. Y de golpe entender que Cami era, lo oía, él decía, no, ella me oía, y yo veía como que me llevaba la cuerda y de golpe salía con una contundencia y me dejaba sin argumentos. O sea, cuando Cami dice, si el conocimiento no transforma, pues es un conocimiento vacío, no vale la pena, ¿no? Si lo que uno produce de conocimiento frente a determinados procesos y determinadas comunidades no genera transformaciones en la vida real de la gente, no vale la pena. Entonces me parece a mí que ese es otro aporte que es muy interesante en el ámbito del construccionismo social, que tampoco nunca se preguntó por esas maneras de la investigación, acción, de la transformación de las realidades, de cómo desde la capacidad de agencia, así sea de los niños de la primera infancia, se pueden ejercer transformaciones profundas, ¿no? Y me parece que otra cosa que es muy interesante es que ella toma, pues según yo le entiendo a Gergen, ese poder como generativo del lenguaje, ese poder como generativo que es como una de las premisas más fuertes en el construccionismo social, ese papel performativo y generativo del lenguaje. Pero dice, pero ella coge ese papel generativo, lo suma a una reflexión con todo lo que es la, diríamos, como las perspectivas latinoamericanas, esas otras formas de pensar críticamente, y desde allí instala unos caminos específicos para con niños ser capaz de poner ese lenguaje al servicio de la transformación social, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay como unas claves que son bonitas, que a mí pues me gustaron mucho cuando leía a Goethe. Yo decía, ay, qué bonito un señorón de estos tan importante, que cuando acá me llegó a decirle que si le dirigía su tesis, y la miró como diciendo, pues esta niña que cree, ¿no? Que cree que yo quién soy que le va a dirigir su tesis. Y después él agradece haber aceptado, ¿no? Porque dice lo que yo aprendí más que ella en este proceso. Eso me parece muy lindo. De Rosita, ahí también como una cosa que me impactó mucho y que la tomo más como el diálogo, cuando ella abre su corazón con nosotros y dice, mira, mira tú, ya me decía, mira, yo conozco solamente dos personas
en la vida, a las que yo admiro por su coherencia radical, porque no estudian o producen teoría construccionista, sino porque viven radicalmente el construccionismo social como una opción de vida. Y esas personas son Kenneth Yergen y María Camila Espina. Y yo decía, wow, o sea, me parecía que era como un argumento absolutamente fuerte, ¿no? Y que le hacía a uno valorar acá mi impresionante. Yo decía, esa muchachita lo dio todo, o sea, era profundamente coherente en todas las dimensiones de su vida, ¿no? Y eso pues me pareció como muy lindo. A mí me inspiran mucho esos argumentos que leí allí. Dejo por ahí para que otros puedan conversar. Muchas gracias, Toya. Eh, pues me reservo comentarios para el final, Sí, para como no, quieras. para no embolatar las otras participaciones. Sí, Bueno, Martica. Martica, Bueno, Esteban es bastante provocador, ¿no? Él sí dejó la cucharita del dulcecito del postre al lado. No la quitó en toda la semana. Bueno, entonces aquí estamos degustando el postrecito. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, cuando yo leí las entrevistas, me pasó algo muy, muy especial y es, uno, evocar recuerdos de Cami, de cosas que compartimos. Otra, imaginármela. Yo, ese relato de Tereluna, de la ida de Toya a la universidad con las dos niñas, la una cogida de la otra, de la mano, y la otra, Tere utiliza un término muy bello, es algo así como metida en ella, ¿sí? Una cosa así de lo que significa esa acogida y el cuidado materno tan especial, qué cosa tan bella. Pero otra que me pareció muy interesante es imaginarme a Cami en la universidad sentada en los primeros puestos con su cuadernito tomando notas y haciendo los, 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 los gráficos y cosas que ella acostumbraba a hacer, que yo supondría, Toyita y Héctor Fabio, que ahí hay unos recursos súper importantes para de pronto pensar en algún tipo de publicación. Y eso mismo me lleva a pensar en esta Cami rigurosa, cuando Tereluna dice que llegaba con ese bulto de matrices, ¿no? Y que tenía que pensarse cómo le decía, para no lastimarla, qué hacer con todo ese montón de cosas para ir un poco más allá. Pero eso me devolvió a una frase que utiliza Rosita Jaramillo, que concuerdo contigo, Esteban, una persona supremamente especial, contigo, Toya, muy especial, muy como una maestraza, pues, de tiempo completo, pero una muy bella persona. Y es cuando Rosita dice, el construccionismo social no habla de expertos en sentido tradicional, sino de personas que comprenden y practican esta perspectiva. Y entonces, anida su expresión el construccionismo social es una pragmática. Y yo digo, claro, eso fue lo que vimos en Cami, porque además ese ejercicio tan bello de diferenciar entre el constructivismo y el construccionismo, cuando le hacen la pregunta, le hace David la pregunta, me parece supremamente valiosa. Ya dice, el constructivismo es una postura epistemológica. El construccionismo es una perspectiva pragmática, es una forma de vida, y eso es lo que uno encuentra en Cami. Entonces yo quisiera acotar esto para decir, en lo práctico, en lo vivido con Cami, Cami nunca abusó del tiempo del otro, siempre consultó los tiempos,
si no podía llegar a tiempo a una reunión, por ejemplo, de los talleres de línea cuando estaba con sus dolores de cabeza o con sus malestares, Cami nos mandaba un mensajito muy tierno y nos decía, denme 15 minutitos. Y 15 minutitos eran 15 minutitos. Siempre nos preguntaba por los tiempos de disponibilidad para luego decir ella su tiempo de disponibilidad y concertar. Eso a mí eso me parece de un profundo respeto y creo que es muy reconocedor de estos valores que identificaron tanto Rosita como Kenneth Gergen y Tere en relación con quién es Cami como persona, como ser humano y cómo es de coherente con eso que con eso que ellos tres identificaron desde el construccionismo social. Yo evocaba y yo decía, yo creo que es que Cami fue construccionista social desde niña, desde chiquitica. Es que yo me la imaginaba por ahí, ¿sí? Yo me la imaginaba cuando Teren hace esas narraciones, yo digo, claro, esta niña era una niña colombiana construccionista social, de libre capacidad, de libre posibilidad, y yo lo que veo es que Cami, eso que ella fue, lo plasma en esa visión que tiene que dejó de los niños, que tuvo de los niños cuando investigó con ellos y de lo que escribió en relación con los niños en toda su actividad investigativa. Lo otro que me parece supremamente importante es cuando David le pregunta por la relación con los otros. Cami, ¿cómo expresa, Rosita, cómo expresa esa relación con los otros? Mostrándola como una persona con una profunda sencillez. Entonces, es una persona que lee profundamente, que va más allá incluso de sus propios compañeros, pero que no mezquina el conocimiento que tiene con sus compañeros. Lo comparte, pero tampoco los apabulla con lo que ella sabe. No pisa a nadie. Cami no pisa a nadie. Todo lo contrario, Cami, ese concepto de lo relacional lo hace vivo ahí, en la manera como comparte con sus compañeros. Yo recuerdo en alguna ocasión que tenía que hacer un trabajo, yo creo que estaba como en cuarto semestre, no sé, Toyita sabe que me pidió el favor para que le explicara una cosa sobre actitudes. Y nos fuimos abajito de la Javeriana a almorzar a uno de esos restaurantes donde iban los estudiantes de la Javeriana, y ella llegó con sus otros dos compañeritos en una actitud de sencillez tan profunda, tan dispuesta al diálogo, tan dispuesta al aprendizaje. Y creo que eso es lo que Rosita nos comunica, lo mismo que Gergen cuando hablan de Cami, aquella persona dispuesta a leer, a aprender, a apropiar el conocimiento, pero sobre todo con esa capacidad de la que menciona Toyita ahorita, que es esa capacidad de deconstrucción tan profunda. Pero quisiera terminar con esto que me parece de una finura, lo que dice Tereluna cuando dice que con Cami, pues no sé, nosotros no hemos estudiado su tesis doctoral, pero hay una parte donde Tere dice de esa capacidad que tiene y de lo que deberíamos aprender de Cami, de cómo, palabras más, palabras menos, pone en diálogo a los autores. Eso que a veces no somos de pronto en una investigación capaces de hacer, porque a veces lo que se hace es como un listado de ideas sueltas de los autores y uno dice este berenjenal, ¿dónde lo hilo? Y termina Tere no termina la entrevista, sino esa reflexión con la metáfora del sancocho supremamente interesante. O sea, eso que aparentemente uno puede ver que la idea de White por aquí, que la idea de Epstein por el otro lado, que la idea de yo no sé quién, pero resulta que Cami logra magistralmente ese tejido. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir?
sin duda estamos en un compromiso de estudiar esa tesis para aprender no solamente del tema de lo que hizo en su tesis, sino de metodología y de ese tipo de cosas que a veces necesitamos de alguna manera aprenderlo en el hacer de otros, que en este caso fue el hacer de Cam. ¿Fer? Sí. Bueno, creo que parte de lo que ha estado por ahí como rondando a veces es como esta relación de pronto que pueda haber de lo que nos plantea Cami con las posturas postestructuralistas, ¿no? Entonces yo siento que Cami hizo con el construccionismo lo que Derrida hizo con el estructuralismo, o lo que Judith Butler también hizo con el estructuralismo, ¿no? Lo atraviesa eh, y lo desborda, ¿sí? Lo camina, lo conoce cada rincón, y eso le da la posibilidad para desbordarlo después y encontrar como algunas posibilidades también ahí de construcción. Em, y es una operación que hacen varios postestructuralistas también, y es que politizan las estructuras. Le dan prioridad al juego para las posibilidades de movimiento, y le dan un contexto histórico y cultural también a las nuevas producciones. Entonces, esto me parece súper interesante porque entonces la deconstrucción, la vemos, o se puede entender que la entendía Gergen, es como un análisis de discursos para descentrar todos los esencialismos o todos los centros que se establezcan, pero pues la deconstrucción también implica como generar estas aperturas para mirar qué se puede construir sin generar construcciones absolutas, inamovible, sino en constante movimiento, ¿no? O sea, una construcción que posibilite la construcción constante, y eso pues nos da un giro también, y que se nombra ahí como en parte de las entrevistas, a entonces pues, ¿qué es el conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de generar como un documento, producto de una investigación, un artículo? Cuando pues lo que se pone en el artículo, la realidad sigue avanzando y estamos leyendo algo que ya pasó y que seguramente pues se generó una ficción. Entonces pues nos pone también en este compromiso de más bien generar conocimiento que permita potenciar los sujetos y generar transformaciones, ¿no? Eh, que es, pues leo también allí como otra sintonía que uno diría como que se puede dialogar con el postestructuralismo. Mm, eh, Y bueno, eso también implica hacer una problematización constante de la realidad, porque no es tampoco construcciones que se establezcan como verdades absolutas, ¿cierto? Porque la cuestión no es en sí establecer una verdad absoluta, sino la cuestión es hacer construcciones colectivas que nos permitan construir paz con niñas y niños, con colegas, con los opuestos, con otras visiones políticas que se tengan y demás. Eh, y otro elemento también que me pareció interesante de estas entrevistas tiene que ver cuando se pregunta como por lo que hace a Cami singular, ¿no? Eh, entonces, pues ahí también se establece como una respuesta interesante y que permite pensar que la singularidad pues no está como en la individualidad aislada, sino que la singularidad está en pensarnos colectivamente, ¿no? Como que no nos podemos pensar como individuos aislados, como esencias que emanan de algún lado, sino nos pensamos en las relaciones que tenemos con las otras, con los otros. eh, es imposible pensar nuestras identidades y nuestras subjetividades de esas construcciones colectivas, y eso me hace pensar que es incluso este ejercicio es parte de eso, ¿no? Como esta construcción que da vida, y que hace vivir a Cami, y pues
como que está aquí en estos momentos viva, ¿no? En movimiento, o sea, se sigue construyendo. Mm, Tampoco se pueden aislar los sujetos de sus resistencias y de su búsqueda de transformación. Y pues para cambiar a una búsqueda de transformación con las infancias, con los colegas, con sus estudiantes, con sus padres, hermanos, o sea, con todas las personas que las rodeaban, en resistencia ya también con los lenguajes establecidos que a veces buscaban como cerrar posibilidades de comprensión y etiquetar, como lo llamamos en la sesión pasada. Esos como elementos que me suscitaban como en las entrevistas, gracias. ¿Yo? Yo te estoy Hola, ¿me secretariando, Esteban. Dale pues yo. hola, ¿me escuchan? Sí, señorita. Sí, amor. Sí, Ah, bueno, Joa. aprovechemos estos 3 minutos de internet. No, bueno, yo, yo quiero decir unas cositas cortas. La primera es que a mí me pareció bellísima la metáfora del título. Al inicio lo decían y creo que es una cosa muy potente. Aprender a volar, creo que en Cami fue aprender a pensar, pero a sentir y a actuar. Entonces creo que es bellísimo y también una convocatoria permanente que nos queda como legado de Cami, aprender a volar. Y bueno, yo en la entrevista, que también me gustó mucho la sencillez del lenguaje, pero su profundidad sin duda, encontré 4 cosas que a mi juicio son recurrentes en los 3 entrevistados y que creo que a nosotros como equipo también nos dicen cosas. Una primera que ya creo que la hemos ido reiterando es que pues en cambio el construccionismo social no fue una perspectiva epistémica ni teórica, sino una forma de habitar el mundo que iba con ella a todas partes y en todas las relaciones. La segunda cosa que yo encontré reiterada en los 3 es que Cami logra aportar ese desplazamiento, si se quiere ver de esa manera, lo llamo yo, es a pasar de entender a los niños como objetos y más bien pensarlos como sujetos. Está ahí en invitar a comprender la construcción de la subjetividad de ellos y ellas en la relación. El tercero que también vi ahí muy potente, que reiteran ellos, es la centralidad que tomó en Cami el lenguaje, pero especialmente el llamado a la conversación, ¿cierto? Como decir como algo constitutivo y no como un instrumento, por ejemplo, de recolección, pues que así se ha trabajado en muchas perspectivas metodológicas, pero aquí es como algo más ontológico en la construcción y político en la construcción de la subjetividad y en el sostenimiento de la relación. Y pues no sé, un cuarto elemento que yo ayer reiterado, que me parece muy importante que ellos lo reconozcan también, es el tema de cómo en el trabajo de Cami siempre había hubo una apuesta por la articulación entre conocer y transformar. Creo que Gergen fue el que de pronto más lo nombró, haciendo ver que era la tesis de Cami articulaba lo que se describe con la actuación, ¿cierto? Y cómo los trabajos de Cami no renunciaron nunca a fortalecer o a desplegar la agencia infantil, particularmente, ¿no? Pues la primera infancia, aunque todos sabemos que Cami inició su trabajo en el CINDE con juventudes. Iniciamos con jóvenes, pero se fue desplazando hacia la primera infancia. Entonces, bueno, yo creo que esos 4 elementos para mí se quedan de esas 3 voces y pues coincido con todo lo que ya han dicho los compañeros.
Muchas gracias, Joa. Entonces, Beatriz, para que Toya no me siga Bueno, regañando. pues justo cuando leía las entrevistas, que igual que a todos me fascinó, y, y me encantó la claridad y ciertamente profundas, pero muy, muy agradables de leer, que reflejan también ese admiración y afecto profundo de, de nuestros profesores, del sabio Gergen, por Cami, la admiración a Cami. Y eh, desde que yo volví a ver a Cami en el marco del doctorado, no sé, después de pandemia sería, no la veía hacía muchos años. Cami, yo la conocí niña en la formación pues de la maestría en esa época cuando se tenía la alianza con la Universidad Católica y, y yo nunca más volví a ver a Cami. Cuando me la encuentro es como si siempre hubiéramos compartido y a mí me emocionó tanto. Eso fue exactamente en la Universidad de Manizales, en uno de los corredores, creo que venía con Toyita, y la familiaridad, el cariño y de verdad esa sencillez de Cami, una mujer tan sabia, porque uno en el ámbito académico se encuentra con muchas, yo lo llamo soberbias epistémicas, hay pedanterías, y ver a Cami, y bueno, es que el sabio es humilde, indudablemente traduce esa frase que es muy bella y real, pero es que también Cami creció con unos padres sabios, tenía una escuela, y yo creo que Héctor Fabio y Toya, el orgullo debe ser infinito, inmenso, con una mujer tan extraordinaria que avanza en ese pensamiento de Gergen y lo traduce a esas realidades de las niñeces en ámbitos de conflicto. A mí particularmente me ha llevado a pensar muchísimo, muchísimo, leyendo pues los documentos que nos han facilitado. Qué rico de verdad profundizar en su tesis, porque lo grandioso de Cami tan joven es que ella avanzó, hizo una nueva producción de conocimiento desde ese ámbito de las narrativas generativas. Y, y en un país como Colombia, por eso la importancia de lo que nosotros estamos haciendo, del liderazgo de Toya y Héctor Fabio, en relación con la Fundación Cami, que hay que potenciarla desde que la presentemos, que salga con mucha fuerza, porque no hay, no hay personas, no hay científicas como Cami, tan jóvenes, lo que verdaderamente han logrado, y más con los niños y las niñas, porque claro, en el cine, en el caso mío, pues mi interés han sido las juventudes y siempre me dio trabajo pensar en las niñeces, y es aquí donde he comenzado a entender cómo las niñeces son sujetos políticos que producen sentido, que lo hemos ido aprendiendo acá en este delicioso seminario, y cómo nos permiten comprender
sus acciones en medio del conflicto. Y es aquí donde los tres teóricos, nuestros tres sabios, la doctora Jaramillo, Gergen y Tere Luna, coinciden en este tema de la victimización, en el sentido de que el lenguaje que produce desde la perspectiva de Gergen, transformación, por supuesto, se ha tenido siempre o se ha visto el lenguaje del déficit que se plantea, la patologización y las narrativas victimizantes. Y aquí me emerge una pregunta desde el pensamiento de Cami, porque ella desplaza estas miradas hacia esa narrativa generativa que debemos trabajar y profundizar mucho más, por lo menos un interés muy, muy personal, donde aquí tenemos en un lugar central la resiliencia, bueno, ya lo había dicho, el sentido, la acción, y algo supremamente importante desde estos contextos de conflicto en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo, donde las niñeces, los jóvenes nos angustian tanto, también los adultos mayores, con tanto dolor que pensamos cómo logran salir, superar ese dolor tan inmenso que ocasionan estos contextos tan terribles, tan inaceptables que seguimos viviendo hoy en el mundo, con tanto desarrollo tecnológico, con desarrollos de nuevas miradas en lo humano, etcétera. Y aquí ya Cami, desde la postura de Gergen y los tres teóricos, pues las tres personas entrevistadas, es que a partir de esa resiliencia, del sentido y la acción, sin negar el dolor, pero algo muy importante que encontré ahí, sin reducir el sujeto a este. Entonces aquí emerge la pregunta que ya les había planteado, y es la siguiente: ¿cómo se configuran las tensiones entre daño y agencia? Y las respuestas a partir de las entrevistas indudablemente no plantean una oposición, sino una coexistencia. Correcto. Y Gergen lo expresa con claridad al afirmar que una persona puede ser simultáneamente víctima y agente. Y la doctora Jaramillo reconoce el dolor sin clausurar la posibilidad de vida. En fin, Tere lo sitúa en la agencia como una acción situada. Entonces, aquí en este punto que trato de significar en estos planteamientos de gran interés para el momento que nosotros vivimos en el mundo de guerra, y para entender mucho más, entender muy bien lo que Cami logró en su corta vida en generación de nuevas miradas más humanos y por supuesto desde esa mirada de sujetos políticos y de agencia. Bueno, gracias, Beatriz. Pensé que no me habían escuchado. Ya, Bueno. No, te escuchamos completamente. Claro, y con tus preguntas al final. Bueno, entonces, Héctor Fabio. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, yo estoy realmente muy contento y
de oír, de ver, digamos, esas 3 entrevistas eh, y de escucharlos a ustedes. O sea, digamos, hoy mi perspectiva no es como aportar nada nuevo, eh, porque, porque es más bien como oír esto que, digamos, este paso de esta mujer como persona, como, eh, como profesora, como investigadora, como una educadora también de niñas y de niños que transcurre su vida, digamos, de esa manera tan rica y que digo, em, que además la podamos ver muchos y la podamos ver como desde estas distintas acercamientos. A mí me parece que eso es maravilloso. Y yo digo, pensaba yo mucho en este grupo, en el grupo con el que estamos dinamizando el, la fundación, los hilos, todo este legado. Yo pensaba mucho en cada persona y me la visualizaba. Incluso, por ejemplo, me visualizaba, decía yo, aquí qué aportes tan importantes de todo esto para Valeria, por ejemplo, que está pensando esto desde las niñas, desde los niños, desde Ecuador. Yo decía, qué potente. Y pensaba, por ejemplo, en Ana Lilia, también en Andrés, pero también en Liliana, en Beatriz, en César, en cada uno de nosotros, o sea, en cada uno de nosotros, decía yo, qué cosa tan buenas las que hay ahí. O sea, qué potencial, qué riqueza, qué cosa tan extraordinaria para cada una, para cada uno. Y también decir que fue una fortuna que Cami haya sido nuestra compañera de trabajo, nuestra amiga, digamos, de todo el grupo que estamos acá, pero también de Toya y de mí, que digamos hayamos sido los papás, digamos, de esta mujer, digamos, o sea, esta mujer que además que además desde sus conocimientos nos trascendió a Toya y a mí. O sea, digamos, ella, o sea, digamos, fue una persona en familia y de eso también digo bonito porque también es un poco lo que quiero decir aquí. También que recojamos quizás en el seminario siguiente o en otro seminario para no cambiar del todo las dinámicas ya que tienen los organizadores, Toya, Joana, pero digo, también podría ser, hay otras 3 entrevistas que me parece que aportan elementos también importantes que también se publican en este número de la revista donde se están publicando estas 3 entrevistas de Gergen, de María Teresa, de Rosita. También está una entrevista que me gustó mucho, que fue la de Julián Loaiza. Julián la conoció a Cami desde el proyecto Niños, Niñas, Constructores y Constructoras de Paz, y luego después Jóvenes Constructores de Paz, y después también la conoció en Convidarte para la Paz. O sea, digamos, en qué y cómo se tejió y tiene, digamos, una cosa valiosa, tiene una memoria muy rica. O sea, tiene Julián una memoria bastante clara y muy rica de eso que yo creo que nos aporta elementos muy valiosos en este proceso. Uno es, por ejemplo, la paz relacional. O sea, digamos, esa lectura que hace Julián, que además fue compañero de trabajo en la línea de investigación de la maestría, pero luego del doctorado. O sea, que conoció y dialogó, digamos, porque además Julián es conocedor de los asuntos de paz, esto de la paz relacional. Eso me parece de un potente, pero además también recoge unas cosas muy bonitas de la lectura
postura que hace María Teresa, que hace Cami en sus tesis, de seguir adelante. O sea, yo pienso que hay que leerlo a Julián, por ejemplo, para entender un poco más de lo que ya hemos entendido de este seguir adelante. O sea, de qué es este seguir adelante, que me parece que precisamente Esteban nos abocaba. Entonces, ese seguir adelante, ¿cómo es un seguir eh, encarnado, sencillo, pero también epistémicamente de una riqueza, digamos, insondable, con toda la sencillez y con todo el juego del arte y de la estética y de la sensibilidad? Eso o sea, yo los invito a que eso que mañana va a estar en la revista, para que empaten también allí, léanse la entrevista de Julián. O sea, léanse la de Julián Loaiza, porque creo que nos ayuda a seguir amarrando esto que estamos haciendo hoy aquí, que lo estamos haciendo con las entrevistas, que es tan potente. Yo cuando terminé, o sea, yo digamos, yo me terminé de leer las 3 entrevistas, también les hice las correcciones, digamos, de estilo a esas entrevistas. Me quedó faltando mucho. Después yo, o sea, necesitaría muchos días más para seguirlo haciendo. Y cuando yo decía y le decía a Toya, qué fortuna que 40 años en distintas condiciones estuvimos, digamos, con una mujer de la grandeza de Cami, que, que siempre la valoramos, Toya y yo, como ustedes lo van a ver en la entrevista, pero cuando uno dice, no es la palabra de Toya, no es la palabra de Héctor Fabio, es la palabra de Beatriz, es la palabra de Marta, de Esteban, o sea, digamos, de cada uno de los, de Carlos Fernando, de cada uno de los que está aquí, de Joana, y cuando vemos que es la palabra de Gergen, de María Teresa, de Rosita, ¿sí? Y luego después ahí de Julián, yo digo, aquí hay algo, digamos, que es que lo único, digamos, que yo digo es que solamente le queda a uno un gracias por haber, digamos, vivido, compartido, estado. Y bueno, yo digo, esto tan potente tiene que continuar. O sea, esto tan potente no, o sea, no puede morir, porque esto sigue siendo un aporte insondable para las niñas, los niños y los jóvenes, que fue lo que Cami quiso transformar. O sea, digamos, y ustedes lo pueden ver mucho en la lectura, en la manera, digamos, como Cami se agachaba, y digamos, y no se agachaba, sino que se alzaba, porque Cami se agachaba, pero se alzaba ante los niños y las niñas, porque los niños nos implican eso, nos implican agacharnos y levantarnos a verlos, digamos, en la grandeza de sus voces, de sus palabras, y eso fue lo que Cami hizo, digamos, agacharse y voltear a mirar para arriba hacia las voces de ellas y de ellos. Entonces, bueno, solamente como quería compartir esa experiencia como emocional, afectiva, digamos, de esto que digo, bueno, qué bello que nos pudo acompañar este proceso. Muy bien. Entonces, Andrés, Andrés Felipe. Por acá Andrés Felipe, mis profes, qué pena es que tenía la manito levantada y ahorita se me perdió. Lo que pasa es que en el proceso de lectura y luego después, también como la profe Martica, uno haciendo como ese proceso de recordar también cómo era trabajar con Cami, además de la rigurosidad y de algo que está muy marcado en la entrevista, y es como su coherencia en la entrevista con la profe Tere, bueno, con las distintas personas, es su coherencia entre el actuar y lo que Cami escribe, lo que Cami habla, pues en ese sentido yo sentía que era como muy importante
el momento intergeneracional como Cami se crió. O sea, Cami reconoce a los niños, las niñas y los jóvenes como partícipes y agentes de su propio desarrollo porque ella se crió como una partícipe y agente de su propio desarrollo. Ella tuvo la oportunidad y no fue excluida de discutir ideas que al parecer eran para grandes. De ese mundo adultocéntrico del que ella habla mucho, ella no fue excluida en procesos de la maestría, por ejemplo, ni en procesos de conversaciones, digamos, un poco más jocosas, como lo diría la propia María T. Pero claro, con mucho respeto porque era una niña, pero también haciendo la parte y partícipe de que cuando no quisiera seguir en ese rol del juego, de ese jugar en serio dentro del salón de la maestría, se podría ir a jugar en serio por fuera del salón de la maestría, ¿cierto? Entonces, bueno, antes que nada eso, me parece súper importante esa crianza intergeneracional como una eh, construcción. Por acá la propia había mencionado algo así como ella hizo de sí misma una obra en construcción. Y eso me parece que es pues como muy sonante en ese sentido de cómo ella tiene ese proceso de socialización con ustedes también, ¿cierto? Con los maestros que también terminan siendo los padres. Em, Además de eso, retraía yo, y la profe Marta no me va a dejar mentir, nosotros en todos los procesos de coordinación del campo, o en todos los procesos de seminario, o en todos los procesos de línea de investigación de las maestrías, teníamos una constante y era que todo el mundo participaba sin importar si era el asistente académico o sin importar si era la persona que nos ayuda con los servicios o sin importar si era X o Y niño que estuviese en la sala. Incluso cuando teníamos participantes en los seminarios que eran chicos de las experiencias, era a quienes más debíamos escuchar. Y eso resuena mucho en una frase que dicen que era, Cami es una conversadora innata. Se me olvida la frase que dice la profe María T, pero es algo que tenía el lenguaje dentro de sí. O sea, era quien escuchaba, quien primero escuchaba, quien tomaba la palabra, pero también quien problematizaba qué decían las personas, ¿cierto? Y eso, en ese sentido, pues me parece que ese mismo construccionismo y el carácter relacional del conocimiento eh, era lo que ella procuraba hacer también en esos ejercicios laborales, académicos, etcétera. Y el lenguaje como bastión de su existencia, es la frase, el lenguaje como bastión de su existencia. Y eso como que también develaba algo que tiene que ver mucho con el carácter ontológico y político de lo que para Cami en cierta medida es la ciencia. La ciencia no es un velo oculto que está preparada para los académicos. La ciencia es digamos, algunas ideas con un carácter transformador a la que en cierta medida todos podemos llegar o sea, todos deberíamos tener acceso. Algo muy importante que no sé si se encuentra como en algunos textos que Cami ha mencionado, pero nosotros hicimos parte del proceso de apropiación social del conocimiento en el suroeste con la profe Toya, la profe Cami, la profe Martica, que también estuvo allí, y hay algo que ella deja muy en claro y es la práctica dialógica a la hora de precisamente, es que no es ni elevar el conocimiento ni bajarlo, es discutir y co-construir conocimiento. Algo que creo que también tomó por ahí de la profe Toya. Y para finalizar, Ujú. hay algo que es como sumamente importante cuando Fer hace todo esto y todas estas ataduras con el postestructuralismo y que me lleva a pensar una cosa, no fue únicamente con el postestructuralismo. La profe menciona la IAP y Cami, en algún momento nosotros hicimos un módulo de construccionismo social como que se articula con la IAP para recrear mundos distintos. Les voy a decir el título, Mundos posibles. Mundos Posibles. Mm. Lo tenía por acá. Lentes para recrear mundos desde el construccionismo social. Y en ese ir y venir de las ideas, por ejemplo, pues Cami no fue una purista. Y en ese ir y venir de las ideas, digamos que
se dialoga con Falsborda, dialoga con la perspectiva del profesor Giso, que también fue maestro de ella, y empieza también a reconocer dentro de sus escritos los sujetos dialogantes, esos sujetos que hacen parte precisamente de un proceso o de una co-construcción dialógica y de la interacción conjunta y contextual de sentidos y significados. Yo leía eso y después cuando la profe Joana me habla del yo saturado y hablamos de Gergen y yo digo, ve, pero esta vaina es como, pareciera que estuviesen todas escritas en la misma línea, porque uno se da como en ese carácter. Y luego ella toma una cosa muy, muy importante del profe Giso y es la episteme solidaria y emancipadora. Y si plasmamos eso, por ejemplo, en la investigación o en la búsqueda investigativa que tenía Cami, siempre hablaba o siempre estuvo el diálogo generativo, pero también no victimizante, solidario con los demás y además de eso, que genere en ellos una capacidad de agencia, no sé si llamarlo así, pero una capacidad para transformar sus sentidos, significados y con ello esos contextos puede ser de violencia o esos contextos vulnerables de los que hacen parte. Entonces, bueno, es como unas reflexiones que me suscitaba allí y unas ataduras que yo pues, pensaba cómo Cami llegaba a esto, ¿cierto? O sea, cómo se enmarca en una línea clara del construccionismo social y luego viene con las prácticas colaborativas, los discursos o las narrativas generativas y colaborativas, y termina como pensando también en estos otros tipos de investigación emancipadora y solidaria. Bueno, gracias. Qué chévere. Creo que nos está pidiendo la palabra también Valeria. Qué rico escucharte, Valeria. Muchísimas gracias. Bueno, como saben, yo no tuve el privilegio de conocer a Cami, sin embargo, estoy teniendo el honor de conocerla a través de ustedes, de su texto y de su propio pensamiento. Realmente me resuenan demasiadas cosas de todo lo que se ha leído durante estas clases, pero bueno, refiriéndonos a la entrevista, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue lo que María Teresa Luna critica, ¿no? Estas investigaciones como extractivistas, donde van, toman información y se van, ¿no? En cambio, Cami, pues creo que ella hizo un contraste y ella como que construía estos vínculos duraderos con a quienes estaba estudiando o interviniendo. Entonces, eso me gusta muchísimo porque eh, el mundo sería mucho mejor si más personas como Cami pues investigaran y también tuvieran y tomaran acción, ¿no? Entonces me gustó mucho eso y también, bueno, como saben, yo soy mediadora de lectura y la palabra, las historias forman parte de mi día a día y, y digo, wow, el construccionismo, pues el lenguaje es una herramienta indispensable y como lugares como bibliotecas comunitarias, estos espacios comunitarios en zonas rurales, alejadas, eh, cómo pueden ayudar a las personas a poder llenar su universo de palabras a través de los cuentos, de los libros, para que un niño sin palabras, pues definitivamente no tiene herramientas para entender el mundo. Entonces, ha sido tan enriquecedor leer esto, conocer esto, porque reafirma el trabajo de la mediación de lectura. Entonces, estoy muy contenta, muy inspirada y bueno, pues también como reafirmar esto de traer, convidarte para la paz, ¿no? A Ecuador. Entonces, esas dos cositas quería simplemente decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Muy valioso lo que nos compartes, sobre todo porque creo que del equipo que estamos acá, creo que, como decías, eres la única que no tuvo la suerte, como decía Héctor Fabio, la fortuna de conocerla
e interactuar con ella personalmente. Bueno, ¿alguien más? No, creo que ya hubo participaciones de todos. Yo lo que pienso es que eh, hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención y es como la ratificación de encontrarnos frente a una persona muy transparente, con una transparencia tal que es muy difícil encontrar que alguien pueda expresar una idea completamente diferente a la de todos los demás. Cómo se dejaba leer, cómo se dejaba captar, cómo era esa manera de interactuar, de relacionarse en el plano personal, pero también en el plano académico, a través de sus seminarios, a través de los talleres y a través de los escritos. Y mantenía algo que aparece como uno de los vectores de esta conversación que hemos tenido ahora, que es la coherencia. Una coherencia que es personal, ética, política, estética, teórica, metodológica. Y entonces es relativamente fácil, digo yo, como si eso fuera fácil, poder seguir el hilo de su pensamiento. Inclusive yo pensaba cuando leía las entrevistas, pues que Rosa es manizalita, aunque haya desarrollado pues una parte importante de su vida profesional en Bogotá. Tere es manizalita, aunque haya desarrollado una parte importante de su trabajo profesional en Medellín. Y Entonces, Gergen es diga, casi manizalita. Gergen es ¿quién, casi quién? manizalita. Gergen, ¿por qué? No, pues piénsalo. Porque de que se pega, se pega. Pero No, porque fíjate, Camilo logró transformar. ¿Qué te crees tú, ah? sí, pero claro, pero es que voy para allá, porque digamos que la lectura que puede hacer Rosa, que puede hacer Tere, es mucho más cercana porque además de tener la presencia por muchos años y tal, comparten una identidad cultural o unas claves de lectura desde las culturas de quiénes somos. Pero es muy interesante que esta mujer haya conquistado a un gringo, regringo, recontragringo de por allá del norte y lo haya como impregnado de esta manera de pensar al punto de reconocer, como nos recordaba Toya en su presentación, que logra pasar, alguien lo dijo, pasar, caminar la teoría, recorrerla y traspasarla para enriquecerla. Entonces, a mí eso también me mueve profundamente, porque eso se hace por la coherencia, por la transparencia, pero por esa claridad conceptual, teórica, metodológica y esa apuesta ético-política que hay detrás de ella, que es lo que lleva a esa primera afirmación que hace Rosa y que nos han recordado varias personas ahora y que me parece, estoy de acuerdo con Joana, que es uno de los elementos que es común a los entrevistados, y es que es una persona que no solamente vio allí una teoría, una epistemología, inclusive más que una pragmática, un compromiso vital. El interaccionismo como un compromiso vital, porque es algo que no solamente se dice, sino que se transforma en eso tan bello que también nos han recordado algunos. Creo que lo hacía Andrés tal vez, que
que es la conversación. No, Joana no lo decía, la conversación. Una centralidad en el lenguaje que se expresa en la conversación, que es encontrarse con el otro en un reconocimiento pleno del otro que nos permite conversar y nos permite adentrarnos en la otra persona. Y eso se logra, como nos recordaba Beatriz, por su sabiduría, su sencillez y su humildad en el conocimiento, algo que todos también hemos de alguna manera expresado en esta conversación. Eh, por supuesto que cuando mira uno tanto las entrevistas como la conversación que hemos tenido en esta tarde, digamos que uno de los impactos teóricos, epistemológicos y de compromiso ético-político más claros fue ayudarnos no solo a entender, a comprender, sino a vivirlo plenamente en la manera como nos relacionamos, en ver a los niños como unos agentes de una agencia especial que les permite no solo ser vistos, sino ver, no solo hablarles, sino escucharles, no solo decirles, sino permitirles o permitirles no, reconocerles esa capacidad del hacer y del hacer para transformar su existencia y la de quienes estamos con ellos. Y el otro elemento es indudablemente esa capacidad para hilar entre las teorías y las metodologías para que sean efectivamente o que tengan efectivamente ese poder transformador que deben tener. Si el conocimiento no transforma, es un conocimiento vacío. Y eso ella, cuando teníamos las reuniones interlíneas, era algo que nos recalcaba enormemente, de poder mirar esa función social y transformadora que debe llevar todo proceso de conocimiento, producto del proceso investigativo. Entonces, pues yo creo que para ir cerrando, porque ya también el tiempo ha pasado, yo creo que estas son unas ideas que nos ayudan a seguir pensando en este legado que Cami nos pone allí para que nosotros nos deleitemos. ¿Cómo era el asunto? El postrecito, la cucharada del postrecito que tenemos que seguir prolongando en estas semanas de acercamiento a ella. Y a mí me parece, termino con esto, algo que estaba allí en el chat, la, la corroboración, la constatación de que aquí hay un legado eh, muy importante que no demanda de ninguna romantización ni de ninguna idealización, porque con lo que vemos de todo su aporte y de todo su trabajo, nos damos cuenta de que tenemos suficientes elementos para decir que aquí había una postura clara que nos permite avanzar sobre una teoría en la cual inició todo su trabajo Cami. Entonces, creo que hay manitos levantadas, Martica y Héctor Fabio. Entonces, Martica. Sí, yo solamente quiero concordar con lo último que tú planteas en algo que dice Kenneth Bergen. Kenneth Bergen es un hombre muy culto, muy decente, muy cálido, muy amable, pero no es la mata de los elogios, ni mucho menos. Para que Kenneth Bergen diga lo que dijo es porque está convencido. Así de sencillo, ¿no? Logró Cami convencerlo y no convencerlo de cualquier manera, convencerlo con argumentos. Eso nos invita a leer y comprender esos argumentos que ella utilizó. Y para que esto
tenga ese nivel de connotación, creo que las palabras de Gergen nos permiten entender ese lugar de Cami en el mundo, ese ser en el mundo, que además invita, como decía en su momento la Hannah Arendt, por amor mundi a pensar en el mundo, ¿cierto? Y entonces lo dice Gergen de una manera muy bella y dice en sus palabras, había en ella una profundidad de sinceridad que al conversar con ella, fíjense que este tema del conversar no es simplemente Ujú. un tema de palabras y de ponerle las palabras a los demás en las bocas, sino conversar, y ese conversar lo veíamos tal vez hace 15 días como esa posibilidad del diálogo con el otro para argumentar. Esto no era simplemente de imponer ideas. Y dice Gergen, me hacía sentir, esto es de lo más bello que yo he leído, después de las cosas que he leído de Arendt, de lo más bello, bueno, y tal vez de una expresión de Guillermo Hoyos, unos días antes de irse a la clínica, cuando nos decía, por favor, no dejen de pensar en los niños. Esa fue una de sus últimas recomendaciones del Guillo antes de irse a la clínica. Entonces dice Gergen, me hacía sentir que estaba hablando con todo un mundo cuidadoso, atento, sensible, un mundo del que uno podía aprender. Yo digo, más compromiso ético-político de Cami o un mejor compromiso ético-político de un ser humano que esto, yo no creo. Qué maravilla. Felicitaciones, Toya y Héctor Fabio, porque definitivamente qué persona con la que tuvimos la oportunidad de compartir. Como bien dices tú, Esteban, no es por vanagloria, no es por idealizarla, sino por reconocer. Y ese reconocimiento hay que hacerlo. Hombre. Una cosa corta, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes, pues por estos bellos seminarios que hemos tenido estos días, gracias a, digamos, las dinámicas que le ha dado Toya, Joana, Esteban y cada uno, porque sin la lectura de cada una no hay seminario. Y también, pues quiero eh, poder saludar que también está por aquí María Cristina García, Bernardo Aguilar, que también se han vinculado, y también proponer si al final nos podemos quedar un momento, Toya, Valeria y yo, para que hablemos de pronto un segundito, no más Y si una cosa puede, muy corta, y si si fuera puede posible. Bernardo, y si puede Bernardo. Ujú. Y si puede Ok, Bernardo también. Sí, sí puede Bernardo. ok. Bueno, yo quería eh, ya como cierre de este espacio, como retomar un poco eh, el sentido grande de este seminario, que es profundizar en el pensamiento de Kant. Y me parece que fue muy interesante que nos metimos estas dos últimas sesiones a profundizar algo que nos inspiró el seminario de hace 3 sesiones, cuando estábamos precisamente profundizando en qué significaba para Cami la construcción social del sujeto. Una categoría que a mí me parece que es fundamental para poder seguir profundizando y seguir abordando algunas de las lecturas de Cami, es la categoría de socialización política, construcción de subjetividades políticas. Porque uno ve que cuando Cami empieza a trabajar la construcción social del sujeto, fácilmente llega con su reflexión a la socialización del sujeto como capacidad de agencia. Y eso tiene que ver con una manera de pensar la socialización.
una manera crítica. Ahora sí, cómo deconstruir la manera como la psicología durante muchos años trabajó el concepto de socialización, el concepto de socialización política, y cómo para poder como instalar estas reflexiones nos tocó hacer todo un proceso de construir en términos de cómo se daban estos procesos de construcción social en el marco de una socialización política que tenía una manera particular de pensarse y verse. Esa manera particular de pensarse y verse está escrita en un artículo. Ay, que yo, si me recuerdas ¿cómo se llama? El nombre del artículo porque no lo recuerdo bien. Es un artículo que escribimos con Cami, con Claudia García y conmigo, que se llamaba ¿cómo es? Socialización política en las márgenes o alguna cosa de ese estilo, pero es un artículo en el que se aborda un poco históricamente cómo se había estudiado la socialización política y cómo planteamos una manera nueva de pensarla. Entonces, ese va a ser el artículo que vamos a trabajar para dentro de hoy en 8, ¿cierto? Para el siguiente martes. Y esa reflexión la orientaré para, pues como para seguir avanzando en esa categoría que creo que nos ayuda a seguir ubicando y a seguir viendo por dónde tomar muchos de los textos que Cami desarrollaba. Vamos a ver que la mayoría de textos Cami escribe con otros, o sea, Cami no escribe mucho sola, ella escribe con otros, involucraba siempre personas en sus diálogos y en sus escritos. Entonces, por eso cuando dijimos vamos a ver la categoría socialización, que es fundamental, no hay un texto de Cami sola, ella hablando de la socialización. Ese texto por eso fue escrito a 6 manos, mejor. Claudia García, Cami y yo. Entonces, se los vamos a mandar con alguna guía mínima de preguntas para problematizar el artículo y nos encontraremos entonces de hoy en 8 para trabajar ese tema. Ese será el tema de la sesión. Esteban, muchas gracias por estas 2 sesiones de reflexión que fueron también interesantísimo de cómo uno empieza a trabajar o a tratar de comprender el sentipensamiento de Cami y pues termina uno también muy metido en comprender el sentipensamiento, ¿no? Que no es conocimiento, no son categorías solitas, sino son maneras de pensar, pero sintiendo, ¿no? Porque eso es lo que hace que en últimas esas categorías tomen como el sabor que van tomando en estas reflexiones. Entonces, muchas gracias, Esteban. Me pareció un espacio muy bonito, muy inspirador y me parece lindo que también le pone un tono al seminario que es no quedarnos solo como con lo conceptual, sino también ver no solo las ideas que configuró Cami en torno a lo que hacía, sino las maneras como esas ideas también transformaban y habitaban sus formas de vivir. Entonces, bueno, nos vemos el martes entrante. Mañana les mandamos la lectura. Es un artículo pequeño, no es muy grande. Y en 8 días entonces conversaremos sobre socialización política. Bueno, Toyita, antes de cerrar, quiero dime, amor. reconocerle a Esteban, ahora en el chat le escribí, me encanta su forma de moderar, su calidez, igual ahora que estamos hablando de calidez también, porque realmente va fluyendo el diálogo, nos inspira, nos congregas. Uy, maravillada de tu estilo, Esteban, muchas gracias. Bueno, por supuesto de Toyita, nuestra gran maestra. Santo cielo. Muchas gracias. No. Gracias, Esteban.
Muchas Bueno, muchas gracias. gracias a Sí, todos. Bueno, Bueno, muy sí, tan bien, bellos, entonces Esteban, nos todos, muchas vemos. todos. gracias. Chao. Muchas, A muchas todos, gracias. Gracias, gracias. gracias, Esteban, Abrazo doctora. picante. Chao, Permanecemos mi un princesita. momento por Chao. aquí. Acuérdense Chao, los mi que no amor. pueden colgar, Leonardo, que están Valeria, Sí, Corina. castigados. los que están castigados Vamos, tienen que hacer Chao. remedial. vamos a quedarnos por aquí un Chao, momento. pásenlo bien, gracias. Yo Chao. Chao, merezco el castigo. chao. Quédate un momento por ahí, Toya. Acá Ahí estoy. estás. Chao, Ahí está mi yo Cris también. linda. Ah, bueno. Listo, ya estamos, ya Ya estamos, ya estamos. estamos. Ustedes están viendo la pantalla mía. Es que a mí se me cerró en un momento y ya no los veo a ninguno. Y los estaba No, viendo. Veo los cuatro. nosotros vemos tu cara. ¿Me ven? Mira. Sí, Fíjate, yo a ustedes no los veo, ya no lo voy a mover porque si no se me cae. te Debió haber pasado desconectas. algo, quién sabe, sin haber tocado nada, pero no importa. Ajá, Vamos está adelante. bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, Sospi, decías que nos quedáramos un ratito con Valeria. Cuéntame, ¿para qué o qué? Sí, para que habláramos quizás de que mm, de, mm, la posibilidad de que pudiéramos trabajar algunas de estas cuestiones de convidarte, de ver por dónde podríamos como, digamos, ver esto y bueno, no sé, también era como por ahí yo creo que era un poco la cuestión, ¿no? O sea, allí con los niños, o sea, como también si podemos compartirle algo más o bueno, no sé, era como en ese sentido que pensé que era importante. Ay, muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, o sea, yo estoy súper emocionada de ser parte de esto. Soy calladita y a veces, bueno, pero estoy disfrutando cada minuto y como dije, o sea, ya después de la lectura de esta última lectura, realmente reafirman y estoy tan inspirada que realmente quiero continuar con esto. Me he dado cuenta que en Casabú hacemos mucho de construccionismo y yo no Qué sabía. Entonces, maravilla. para mí es completamente revelador esto y darle como un sentido, darle un norte a todo esto y además traer esa filosofía acá. Tanto Bernardo como yo lo hemos conversado y creemos que deberíamos, como si a ustedes les parece bien, comenzar pronto, justo ya iniciaron las clases, he estado conversando ya con los jóvenes, tengo un grupo de jóvenes, bueno, ya se van a la U, pero revisando la información que nos mandó Lilianita, esta cartilla, toda la obra de títeres, o sea, ya hemos estado explorando el material. Entonces, hablando con Bernardo, pues habíamos dicho, pues, que podríamos empezar a hacer como una categorización de la población, o no sé, más bien ustedes díganme qué creen que sería el siguiente paso, pero quiero decirles que estamos, o sea, completamente abiertos a empezar a hacer esto realidad, ¿no? Entonces, quiero ser guiada absolutamente por su luz. Ustedes dirán cuáles son los pasos que tenemos que seguir y el ritmo y todo eso. Entonces, nada, poniéndome a disposición de Tan ustedes bonita. para poder lograr. Vale, ¿qué pienso yo? Mira, a mí me parece que la mejor manera para, como para esto que tú quieres y que a nosotros nos parece súper lindo y nos interesa, es que tú te vincules al hilo 3 de este programa que se llama Cami en Territorio. Ese hilo lo coordina Linita y ahí hay un grupo, ¿cierto? De quienes han estado aquí, que hoy no estaba José Orlando, pero José Orlando es muy entusiasta con eso. Bernardo, pues súper entusiasta con esto de poder como poner en escena estas cosas, ¿no? Entonces me parece a mí que es ahí, en el marco de ese hilo, que ustedes deberían como construir juntos con Linita, con Ver, con José Orlando, con Misa y contigo, me parece que serían ustedes 5, como de pensar, bueno, ¿qué cosas del programa se podrían llevar fácilmente a Casaúbo, ¿cierto? ¿Qué cosas se podrían hacer? ¿Cómo se podrían desarrollar?
Y, por ejemplo, mirar también si se puede pensar en alguna estrategia de capacitación de un equipo acá del CINDE a un equipo de allá o a un grupo de maestros, ¿no? Es decir, como construir también algún tipo de propuesta que haga posible eso, ¿no es cierto? Que haga posible como una asesoría un poquito más sistemática. Me parece que eso sería maravilloso. Es como yo creo que las cosas funcionan mejor, ¿no? Porque a veces uno empieza solo pues con partecitas, cosas del programa, pues porque no se puede otra cosa, bueno, pues se hace eso. Pero si uno logra realmente poder hacer una capacitación a los agentes comunitarios o los maestros o los, no sé cómo sería allí en casa, o las personas que trabajan o que tienen contacto directo con los niños o las madres de familia de los niños. Es decir, como un grupo que pueda tener un efecto multiplicador mucho más contundente y que se logre un proceso sistemático, organizado de formación. Y es una formación que se forma, se aplica, se desarrolla, se evalúa esto que ha producido, esto cómo se está haciendo. Ahora veamos otra cosa y la seguimos. Es decir, que es una formación que no es como un rollo aquí que me echan a ver qué aplico yo, sino que se va planeando en la propia formación la manera de ir llevando eso a territorio, ir evaluando eso que produce, realmente genera cambios, no los genera, y que hay un nivel de participación altísimo de las personas que trabajen contigo, no importa quiénes sean, pero las personas que tengan acceso a los niños que van o están en Casa Hugo o a los que llegan, no, no sé bien cómo es la cosa, pero me parece que ese sería el mejor camino, que ese sería un camino muy contundente y que podría tener como un efecto expansivo, grande, contundente, espectacular en tu región, en tu tierra, en tu ciudad, en tu país, no sé, como que, también a veces cuando uno piensa en chiquito, pues solo hace cositas, pero si piensa en grande puede llegar a cosas maravillosas. Y me parece que tú tienes como el alma para hacer cosas chéveres. Entonces, como que mi consejo sería ese, vincúlate al hilo con Linita, con Bert, con José Orlando, con Misa, y juntos piensen cómo podría ser eso, cómo se podría realmente expandir este programa o una manera de pensar este programa o una adaptación del programa para, según más centrado, por ejemplo, en la lectura, yo no sé, ¿no? Como que hay que mirar mucho las condiciones concretas y desde ahí poder como montar una estrategia que pueda llevarse a territorio, pero que pueda expandirse, potenciarse, que tú hoy sueñas algo y de golpe lo vas a empezar a ver convertido en una realidad grande. Me explico. Es como a mí me parece que habría que hacer las cosas, porque es como tendría más bondad el programa para tu país. Y eso es lo más importante. Para los niños, eso es lo más importante. Para los papás y mamás de esos niños, para sus maestros, sus agentes comunitarios, sí, para los hermanitos mayores, para las abuelas. Depende, ¿no? Depende de por dónde vea uno que puede tomar eso como un curso particular. Y me parece que eso sería súper bonito. Y pues bueno, eso sería maravilloso como una acción también de este programa que sería bellísima, bellísima, bellísima. Claro que sí. ¿Mm? Claro que sí. Entonces yo voy a escribir, voy a mandar Dale. el mail, yo ya revisé el material, es bastante replicable aquí, entonces te tendré al tanto. No sé si me pueden regalar sus mails por medio del Claro. chat para copiarlos. No, yo te pongo mi WhatsApp, que es Ah, como la súper, forma más mejor, fácil de comunicarse conmigo, más porque yo soy un rápido. desastre con el correo. Ah, bueno, chócale. Yo también. A mí me Sí, 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 encanta. sí, sí, sí sería por ahí. Y yo Sí, pienso una cosa, Valeria, y es, pensaría, si la parte, por ejemplo, de formación de multiplicadores, eso
sería una base importante y desde ahí nos hemos movido en estos procesos educativos. Bueno, y con las personas que te menciona Toya, por ahí se movería el asunto. Y luego lo otro que le pondría es también con los mismos niños, con las mismas niñas, con los grupos, digamos, de lectores, también le pondría un poco de alguna base investigativa que me parecería que les podría también aportar y que incluso si en algún momento un poco más allá quisieran llegar a formalizar porque tuvieran un grupo un poco mayor, otros procesos educativos, lo podemos hacer porque nosotros trabajamos desde un centro de estudios en niñez y juventud que también articulamos, digamos, asuntos formativos con la Universidad de Manizales. Si en algún momento eso fuera, digamos, también de interés más adelante, no ahora, pero sí en algún momento, digamos, de ese orden. Y por ahí es donde yo veo que también se podría articular como con varias de las posibilidades que hemos ido viendo en el seminario. O sea, seguir, por ejemplo, reflexionando los asuntos de las voces y sentires de las niñas y los niños y que pudiéramos seguir moviendo un poco más allá este pensamiento también que tan bellamente Cami nos propuso, nos ha propuesto. Entonces es como por ahí donde veo y que digamos pues también veamos cómo le damos toda la participación a los niños, a las niñas, porque pues digamos hoy ese es el eje de los procesos, es la participación de ellas y ellos digamos en todo este acontecer. Es como por ahí donde veo también. Excelente. Ok, Buenas ok. noticias. Muy bien, muy Chévere. bien. Entonces yo me voy a Nada, entonces, comunicar dale. con ellos y les voy a tener a ustedes al tanto. Y eso, nos cuentas y ahí vamos, ahí seguimos la conversa. ¿Está bien? Súper. Muchas Bueno, gracias amor, por su bueno, tiempo. tan Que linda. descansen. Gracias a Gracias, ti. Valeria. Un Descansa. abrazo, Bernardo. Un Chao, Ver, abrazo. si estás por Chao, ahí. Mercy. Bye. Bueno, Bueno, chao, chao, mi amor. Entonces nos vemos. Bueno, bueno, ok. hablamos ahora. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias.